¿Y dónde está Carola? No. Ya vamos. Vamos una vez. Un chulo. Vamos. ¿Y dónde está esa chamarina roja que ni siquiera yo lo busco en toda aquí? Está ahí. Ya dio un bocacho. ¿Dónde? Vamos a hacer porque aquí no va a estar. No sé esa chamada. No la he visto. Claro. No creo que la vea. No sé, pues yo. ¿Qué voy a saber yo? Por aquí no sé. El teléfono viene a tocar, tengo el pie. Ha de estar allá en el baño, seguro. Sí, yo la criaba haciendo para harta ropita que lleva. Tu madre la había guardado. Bien, ya estamos de vuelta. Bien, entonces le estaba explicando que el intestino tiene 3 porciones, ya el duodeno, el yeyuno y el ilium. Y vamos a hablar primero de la primera porción, que sería el duodeno. Ya que sería desde el estómago, desde acá, toda esta porción que estoy marcando de color negrito, ya hasta acá. Claro que por detrás del intestino grueso, que aquí está tapando un poquito el duodeno, ya en esa porción. O sea, ya tiene una formita un poco diferente, pero bueno, ya, ahí está el duodeno. Bien, el duodeno va a pasar el bolo alimenticio que se formó con la mezcla, primero en la boca del alimento con la saliva y luego en el estómago con el jugo gástrico. ¿Ya? Cuando pasa al duodeno, ya todo está más, podemos decir, polvo, más desarmado. Ya así como decía, como cuando hacen cocer su patasca, ¿no? Algo así, ya todo deshecho. Ya pasa así al duodeno. ¿Ya? En el duodeno juegan un papel importante 2 órganos, que son 2 glándulas anexas al aparato digestivo, que sería el hígado y el páncreas, que justamente aquí también nos han dibujado porque es importante lo que es el hígado y lo que es el páncreas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero de lo que pasa del lado hepático. ¿Ya? El hígado va a formar lo que se conoce como jugo biliar o bilis. ¿Ya? La famosa bilis ya se forma en el hígado. El hígado va produciendo esa bilis las 24 horas del día, sin parar.
y nada tiene que ver con que reneguemos o no, como algunos creen, ¿ya? El hígado simplemente fabrica la bilis todo el tiempo a la misma velocidad, independientemente de que nosotros reneguemos o no, ¿ya? Bien. Ahora, el hígado va fabricando esa bilis, pero esa bilis no sale directo a lo que es el intestino, ¿ya? Sino que se va acumulando en la vesícula biliar, ¿ya? Esa bolsita verde que aquí nos están mostrando, lo que es la vesícula biliar, ¿ya? Ahí se va a acumular la bilis, ¿ya? Entonces el hígado 24 horas al día va fabricando y como no puede salir al intestino, se empieza a llenar en la vesícula biliar. Entonces funciona la vesícula biliar, están viendo, es simplemente almacenar la bilis hasta que sea necesario, ¿ya? Bien, ahora, cuando el alimento está en el estómago, ya a través de sustancias químicas que produce el estómago, va a mandar señales a lo que es la vesícula para que ésta empiece a apretarse para botar la bilis, ¿ya? Y al mismo tiempo, por donde sale el conducto, que aquí está muy chiquitito, no lo vemos, pero lo vamos a ver en anatomía, ya el punto donde sale la bilis, que se llama colédoco, se va a empezar a abrir para que esa bilis pueda venir al duodeno y al mismo tiempo que el alimento está pasando al duodeno, ¿no? Entonces, cuando pasa al duodeno, el alimento se va mezclando con la bilis, ¿ya? Se empieza a mezclar con la bilis. Ahora, ¿cuál es el papel de la bilis en el proceso digestivo? ¿Ya? Es actuar como un detergente, ¿ya? Sucede que la bilis está formada por lípidos como el colesterol, pero en forma de sales, ¿ya? Los ácidos grasos, que son los aceites, los lípidos, cuando se vuelven sales, se convierten en detergentes. Ya, por ejemplo, en su casa, su jabón, su ace, su champú, que son detergentes, se han elaborado en base a un aceite, que se lo mezcló con algún metal como el sodio o el calcio y se lo convirtió en una sal, ¿ya? Ahora, esas sales tienen una propiedad interesante. Lo que hacen es ayudar a hacer un proceso que se llama emulsión. Ya la emulsión no es nada más que la mezcla de agua con aceite. Gracias. Bien. Sucede que si ustedes agarran agua y aceite, y eso lo pueden experimentar, pues de repente ya lo han visto alguna vez, en un vaso, y se cansan de batir, lo pueden sacudir y de todo, saben muy bien que esa agua y ese aceite no se van a mezclar, ¿ya? Sin embargo, si ustedes a esa agua y ese aceite lo mezclan y le ponen luego un chorrito de, pongámosle, de un detergente, puede ser el champú, por decirles, u otro, cualquiera, y lo vuelven a batir, van a ver que el agua y el aceite sí se juntan, ¿ya? La emulsión no es nada más que la mezcla de agua con aceite, pero para que esta mezcla pueda ocurrir, se necesita un agente emulsificante, que es los detergentes. En este caso, la bilis juega ese papel. Ya va a permitir que el agua y las grasas que se han soltado en el estómago se puedan mezclar. ¿Para qué? Para que se puedan digerir. Ya, si no hubiese bilis, no se mezclarían. Y los aceites así, amontonados, ya estimularían que el intestino se mueva más rápido y nos daría diarrea, ¿ya? Que es lo que les pasa, por ejemplo, a los pacientes que les operan de vesícula hasta que se acostumbran a que tienen que comer un poquito menos de grasa, ¿no? Pero bueno, están viendo que es la función de la bilis. Participa en el proceso de digestión de las grasas, ayuda a ese efecto. Es la función en la aplatía, porque también la bilis tiene función excretora, ¿no? Ayuda a botar los desechos metabólicos de la hemoglobina, lo que es las bilirrubinas, y que justamente eso es lo que le da el color a las heces, porque en este punto, por si acaso, toda esa mezcla de alimentos con enlace y todo, normalmente suele tener un color blanco, ¿ya? Ahora, si por ejemplo un paciente no puede producir bilis, las heces se van a poner blancas. Eso, por ejemplo, lo que pasa en los pacientes que tienen
hepatitis. Se le llama a ese fenómeno acolia. Sus heces salen blancas. Lo que le da el color a las heces, ese color marrón típico, es esta bilirrubina que se transforma en una sustancia llamada coprobilinógeno y coprobilina, que es lo que le da el color café característico a las heces, ¿ya? Bien. Entonces, otro factor más. La bilis también tiene una sustancia llamada bicarbonato, que en este caso, su papel de ese bicarbonato es neutralizar la acidez del ácido clorhídrico, porque acuérdense que en el estómago todo estaba ácido, y el estómago puede tolerar el ácido porque está preparado para eso, pero el resto del intestino no. Además, las proteínas que necesitamos que trabajen ayudando a hacer más digestión, no pueden trabajar en pH ácido, necesitan ser más alcalinos. Entonces, el bicarbonato ayuda a neutralizar esa acidez, cambiando el pH ácido del bolo alimenticio a un pH un poco más alcalino, que sería lo que es el quimo, ¿ya? Bien, eso sería lo que hace entonces la bilis, ¿ya? No, el líquido biliar es la bilis, no es que sea fabricado. La bilis y el líquido biliar son la misma cosa, son lo mismo, ¿ya? Líquido biliar o bilis es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se forman las piedras? Los cálculos biliares, ¿no? Bien, sucede que la bilis, no se olviden que está formado por sales, es lo que les decía, tiene sales. Las sales en una mezcla se pueden precipitar cuando esa mezcla está sobresaturada, ¿ya? En otras palabras, si tengo muchas sales biliares disueltas en el líquido biliar, estas sales se pueden precipitar, ¿ya? Se pueden luego aglomerar y empezar a formar los cálculos. Esa es una de las causas. Eso se suele deber a falta de consumo de agua o exceso de producción de sales biliares o colesterol, ¿ya? La otra causa se puede ver a bacterias que llegaron a este punto, ¿ya? No deberían llegar, pero a veces lo hacen, ¿ya? A una bacteria puede llegar a este punto y esa bacteria puede desencadenar, ¿ya?, el inicio de un cálculo biliar, ¿ya? Entonces, se suele ver, por lo tanto, en esas situaciones, ¿no? Sobresaturación, personas que liberan mucho colesterol por problemas metabólicos, personas que no consumen mucho líquido y por lo tanto sus líquidos están más espesos, entre ellos la bilis. Y tercero, por infecciones. ¿Ya? Esas serían las causas ya principales de producción de cálculos biliares, ¿ya? Bien, en cuanto a la bilis, sería eso, entonces. Ya, el siguiente órgano, perdón, que también trabaja acá, sería el páncreas. Entonces, bien, el páncreas. Ya, el páncreas también se conecta con el duodeno y va a liberar, junto con la bilis, el líquido pancreático o también llamado jugo pancreático, ¿ya? Este jugo pancreático va a contener también enzimas digestivas, como ya hemos estado hablando, ¿no? De las cuales las enzimas digestivas son varias, ¿no? Aquí les he puesto en la pizarra cuáles son. Vamos a ir hablando de cada una, ¿ya? Entonces, el jugo pancreático en realidad es el más importante del proceso digestivo, a tal punto que sin páncreas no hay compatibilidad con la vida, ¿ya? O sea, necesitamos forzosamente el jugo pancreático. Y además que el jugo pancreático va a proporcionar las proteínas que se van a hacer cargo de desarmar más las moléculas, ¿ya? Como ven, va a proveer primero la amilasa, que es parecida a la de la saliva, que estábamos hablando, ¿ya? Y lo que hace es actuar sobre los almidones, separándolos en moléculas de glucosa. La tripsina y la pepsina, que es parecida a la del estómago, también actúa sobre las proteínas que hemos ingerido, desarmándolas también en
aminoácidos. Luego está la lipasa, que actúa sobre los lípidos, desarmándolo en ácidos grasos. Y las nucleasas, que actúan sobre los ácidos nucleicos, liberando nucleótidos. ¿Ya? Todas esas moléculas vamos a entenderlas mejor cuando veamos bioquímica. ¿Ya? Bien, la cosa es que estas sustancias van a liberar las 3 moléculas más pequeñas y que necesitamos para poder absorber, que sería glucosa o los otros monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Ya? Y eso lo haría ese jugo pancreático. ¿Ya? Cuando ese bolo alimenticio que vino del estómago se mezcla con la bilis y con el jugo pancreático, forma otra masa, ¿ya? Que se le conoce con el nombre de quimo. ¿Ya? Entonces el quimo se forma, están viendo, en el duodeno. ¿Ya? El quimo, que es la mezcla del bolo alimenticio con el jugo pancreático y la bilis. ¿Ya? Bien, el duodeno entonces ocurre esa mezcla y conforme va avanzando sigue mezclándose, ya por ese movimiento se acuerdan que les decía que se llama peristaltismo, entonces se va mezclando y estas enzimas que hemos mencionado siguen haciendo su trabajo, o sea, siguen haciendo su efecto, agarrando a los almidones, proteínas, lípidos y los empiezan a desarmar y por lo tanto ya se van liberando moléculas simples. Luego pasamos del duodeno a la segunda porción, perdón, de lo que es el intestino delgado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto era duodeno? Hasta ahí. Ya, entonces de acá, por detrás de este intestino, saldría por acá. Y aquí ya tenemos lo que puede ser el intestino delgado, ¿ya? Que se divide en 2 porciones, yeyuno e ilio. Vamos a ver primero el yeyuno. El yeyuno, la fase mecánica, sigue siendo el peristaltismo. Ese movimiento de avanzar, adelante, retroceder, avanzar, retroceder. Ya sigue siendo lo mismo. La fase química acá sigue dando el efecto del páncreas, del jugo pancreático y de la bilis. O sea, sigue siendo ese proceso mezclándose ahí. Pero en el yeyuno se agrega una nueva enzima, ya que es la disacaridasa, que actúa sobre los disacáridos, que son moléculas formadas por 2 monosacáridos simples, como la maltosa, sacarosa y lactosa. Y agarra estas moléculas y las va rompiendo, liberando también moléculas de glucosa, liberando monosacáridos, ¿ya? Entonces, esta porción es la porción donde se agrega el último compuesto que participa en la digestión, que sería la disacaridasa, una proteína nuestra que actúa sobre los disacáridos, ¿ya? Mientras tanto se sigue mezclando, pero ya en esta porción comienza lo que es la absorción de nutrientes, principalmente el que ya se encuentra en grandes cantidades, que sería la glucosa, porque acuérdense que es lo primero que se procesa desde la boca, ¿ya? Y a partir de acá, el proceso de absorción, entonces, comienza, ¿ya? Entonces, supongamos que esto de acá es el tubo del intestino y a un ladito de eso, pongámosle, está un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, el movimiento de glucosa del intestino hacia la sangre, ¿ya? Que se llamaría proceso de absorción, ocurre por un mecanismo que ya hemos visto que ocurre en las células, lo que es la difusión facilitada. ¿Ya ustedes se acuerdan? Habíamos hablado de difusión, en el cual las moléculas pasan de mayor a menor concentración. Teniendo en cuenta que aquí en el intestino esa glucosa se está liberando en grandes cantidades, por lo tanto, aquí adentro la glucosa está elevadísima. En nuestra sangre, obviamente, la glucosa está, podemos decir, valores normales para nosotros, pero comparado con lo que está aquí dentro, podemos decir que está baja. Entonces, por difusión sabemos que el movimiento es de mayor a menor concentración, entonces la glucosa va a pasar desde la luz del intestino hacia lo que es la sangre, ¿ya? Simplemente por difusión facilitada, lo que vimos cuando hablamos mecanismos de transporte,
¿Ya? Bien, más adelante va a haber mecanismos ya de bomba. ¿Ya se acuerdan las bombas? Empiezan a mover moléculas en contracorriente, ¿no? Porque en algún momento aquí se igualarán y al quedar iguales ya no pudiésemos absorber, ¿no? Entonces empiezan las bombas a activarse y empiezan también a meter moléculas de todo tipo, en este caso moléculas de glucosa, ¿ya? Pero en el ayuno principalmente se absorbe glucosa. Si bien se pueden absorber aminoácidos, ácidos grasos, realmente eso es en muy poca cantidad. La absorción principal a nivel de ayuno es de glucosa. Bien, el proceso sigue liberando más sustancias y luego pasa a la otra porción que sería el íleo. En el íleo ya no hay ninguna sustancia química que se libere. O sea, la fase mecánica en sí, dependiente del ayuno, no hay. Sería simplemente el hecho de que en las otras porciones anteriores ya se liberó sustancias como lo que hablamos del jugo pancreático y aquí simplemente el proceso sigue. O sea, sigue mezclándose y sigue haciendo el mismo proceso con las moléculas. Lo que sí, el íleo es el lugar donde se absorbe las sustancias principalmente, ¿ya? Entonces, acuérdense que en ayuno se absorbía la glucosa, pero no todo. Entonces, cuando pasamos a íleo, se absorbe toda la glucosa, pero también se van a absorber aquí los aminoácidos, los ácidos grasos, las vitaminas. Se van a absorber hacia la sangre, ¿ya? Ahora, una vez que sale de acá, porque eso va a pasar en el íleo, que como están viendo, simplemente es absorber, ya ese quimo, no se ven que se llamaba quimo, va a pasar del íleo al intestino grueso. Ya, y conforme pasa al intestino grueso, se cambia de nombre, ya no se llama quimo. El intestino grueso se van a llamar heces, ya las famosas heces se forman en el intestino grueso, también llamado colon. Bien, el colon o intestino grueso solamente va a ser una función, porque en el intestino grueso ya no se absorbe nada más. Eso significa que si algunas moléculas de aminoácidos, glucosa no se absorbieron en el intestino delgado, en glucosa tampoco, pero en el intestino grueso tampoco se va a absorber, ¿ya? El intestino grueso, su función es absorber el agua. Y el intestino grueso es una máquina de chupar agua, ¿ya? Lo que va a pasar es que cuando las heces empiezan a formarse acá, las células del intestino grueso, por transporte activo, empiezan a bombear las sustancias desde el intestino grueso hacia la sangre. ¿Qué bombea? Minerales. Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, hierro. Todo eso se absorbe, fíjense en este punto. Entonces empieza a bombearlo hacia la sangre. Al hacer eso, genera un gradiente. Significa que en la sangre hay mayor cantidad de concentración de estas sustancias, sodio, potasio, cloro y todo lo demás, y en el intestino grueso hay poca. ¿Se acuerdan que cuando no se pueden mover los solutos, se mueve el solvente por ósmosis? Entonces aquí, por ósmosis, se empieza a recuperar los minerales y luego el agua que hemos invertido, porque ten en cuenta que desde que ustedes ponen el alimento en la boca, ustedes invierten en agua, le van a meter la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, ¿ya? Los mocos que se forman en todo el intestino, entonces todo eso es un montón de agua que no podemos desperdiciar. Entonces el colon empieza a absorber los minerales y luego el agua se viene por ósmosis, ¿ya? De tal manera que las heces, conforme van pasando por el intestino grueso, cuanto más tiempo estén ahí, o sea, tarden más probablemente se van a endurar. En cambio, si pasan muy rápido, van a estar líquidas. La diarrea, por ejemplo, justamente es por eso, porque el intestino grueso se está moviendo tan rápido que no está dejando ya que se absorba mucho el agua y entonces por eso las heces salen líquidas. Si una persona está varios días sin defecar, sus heces se van a ir endurando cada vez más ahí dentro del intestino. Entonces, el lugar donde se absorba el agua es el intestino grueso o colon.
Bien. Y hasta ahí terminaríamos con el aparato digestivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el aparato digestivo? Bien. Entonces, vamos a ir a la fisiología del sistema, el aparato urinario. ¿Ya? Bueno, por lo menos va a dar el tiempo para empezar. Bien, entonces el aparato urinario estaría conformado por los riñones y las vías urinarias. Ya, las vías urinarias simplemente es el camino que sigue la orina de los riñones hasta afuera. ¿Ya? Así que aquí no hablamos mucho de la vía urinaria. ¿Ya? Aquí vamos a hablar más que todo del riñón, que es donde se forma la orina. ¿Ya? El aparato urinario tiene varias funciones, no es solamente como muchos te enseñan en el colegio, que simplemente es un órgano excretor. ¿Ya? Bien. Entonces, ya el aparato urinario va a tener como primera función formar la orina. ¿Ya? Formar la orina. Al hacer esta función, participaría en las otras funciones, o sea, haría las otras funciones, ¿ya? A formar la orina, ¿ya? ¿Qué otras funciones tiene? Uno, mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Eso significa equilibrar en nuestro cuerpo la relación entre agua y los electrolitos, que son el sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, etcétera, pero principalmente sodio y potasio. ¿Ya? Entonces, va a mantener ese equilibrio, de tal manera que si ustedes se meten mucha agua, el riñón tiene que sacar ese exceso de agua. Si ustedes se meten mucha sal, el riñón tiene que sacar ese exceso de sal. Entonces, ya equilibra y mantiene, hace que en nuestro cuerpo siempre haya la misma cantidad de agua y otros electrolitos como sodio, potasio, etc. Ya no estén ni muy altos ni muy bajos. Entonces, mantener ese equilibrio es función del riñón. ¿Cómo lo hace? Ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Elimina, sustancias de desecho metabólico. No todas, pero las que sí pueden salir por el aparato urinario. ¿Ya? Porque de desecho metabólico, por ejemplo, tenemos al dióxido de carbono. Es desecho metabólico, pero ese sale en la respiración, cuando respiramos. Ya la bilirrubina, que les mencionaba hace rato, es también un desecho metabólico, pero ese no puede salir por la orina. Ese sale por el hígado en la bilis, como les mencionaba hace rato. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la urea es un desecho metabólico que es producto de otra sustancia llamada amoníaco. El amoníaco es el desecho metabólico del metabolismo de los aminoácidos. Cuando nosotros procesamos aminoácidos, desechamos amoníaco. El problema del amoníaco es que es tóxico para el cuerpo. Entonces, tiene que salir, pero sucede que el amoníaco no puede salir por ninguna parte del cuerpo. Entonces, lo que tiene que pasar es ese amoníaco se va al hígado. El hígado lo transforma en urea, que es una molécula parecida, en urea, pero con la diferencia de que la urea ya puede salir por la orina. Entonces, la forma como eliminamos ese tóxico que producimos, que es el amoníaco, es a través de la orina. ¿Ya? Las proteínas, por ejemplo, a nivel muscular, ya también se produce una molécula llamada creatinina, que es otro desecho metabólico, que también lo botamos en la orina. ¿Ya? El metabolismo
de lo que es los ácidos nucleicos, o tenemos el ácido urótico y el ácido úrico, que también saldrían en orina. Esas son entonces sustancias de desecho metabólico, ¿ya? Bien, pero también vamos a eliminar sustancias exógenas. ¿A qué se refiere con eso? Sucede que cada vez que ustedes comen, se meten cientos o miles de sustancias diferentes a las que siempre hablamos, ¿ya? Y que no tienen utilidad para el organismo. Por ejemplo, todos ustedes han comido remolacha. ¿Qué pasa el día siguiente después de comer remolacha? Algunos que no saben o se olvidan, se asustan, ¿no? Pero sucede que si ustedes comen remolacha, seguro, más después, van a empezar a orinar rojo o con tintes rojizos. ¿No? Por eso algunos se asustan pensando que es a veces hemorragia, pero es la remolacha, ¿ya? Lo que pasa es que la remolacha tiene un colorante que entra al cuerpo y el cuerpo no le sirve para nada y tampoco nos causa daño. Simplemente es una molécula que entra, al igual que muchas moléculas que van a entrar sin utilidad al cuerpo. Esta sustancia entonces es una sustancia exógena, no es una sustancia producida por nosotros ni útil para nosotros y que ha entrado de alguna manera. Entonces, en la orina la vamos a botar, ¿ya? Los medicamentos, por ejemplo, muchos de los que tomamos ya se van a desechar de esta manera. Bien, luego también controla lo que es la presión arterial, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Ya vamos a ver también más adelante. Tiene que ver un poquito con lo que veíamos en hemodinámica, ya que hay una parte en hemodinámica en esa pizarra que no se habrán dado cuenta, pero que no les he hablado, ¿ya? Los que han mirado la pizarra se han dado cuenta que hay una parte que ni he mencionado siquiera. Y es porque primero vamos a ver esto y con esto les voy a mostrar en ese mismo, en esa misma pizarra hemodinámica, cómo el riñón controla la presión arterial, ya que es una de sus funciones principales del riñón. Y en realidad, después del corazón, el principal órgano que controla la presión arterial es el riñón, ¿ya? Bien, también controla la concentración de glóbulos rojos. ¿Ya? Para esto, tiene una parte, un grupo de células en el intersticio renal que tienen como función monitorizar constantemente la concentración de oxígeno en la sangre, ¿ya? Si ese oxígeno empieza a bajar por algún motivo, esas células van a botar hacia la sangre una sustancia llamada eritropoyetina, la cual viaja por la sangre, porque es una hormona, la eritropoyetina, y llegaría a la médula ósea, que es lo que comúnmente le decimos el tuétano, ¿no? Esa grasita que está en medio del hueso es la médula ósea. La médula ósea es donde se fabrican glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, la eritropoyetina estimula a la que la médula ósea empieza a botar glóbulos rojos hacia la sangre, porque al botar más glóbulos rojos podemos también capturar mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, quien controla cuántos glóbulos rojos tenemos en el cuerpo es el riñón, ¿ya? El riñón controla a través de la eritropoyetina, como le estaba mencionando, ¿ya? Es una de sus funciones. Y ahora, hay otros órganos como el cerebro, el corazón, el pulmón, que producen la misma sustancia, pero muy poquito. El riñón produce cerca del 90%. Por lo tanto, independientemente que los demás órganos produzcan la misma sustancia, a quien le van a hacer caso es al riñón, ¿ya? El riñón entonces se va a encargar de esas funciones. Ahora, el riñón estaría formado por unas estructuras microscópicas que vamos a verlas el lunes, que se llama nefrona. Las nefronas son estructuras microscópicas. Ya cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, ¿ya? En cada riñón. Significa que en total tenemos más o menos 2 millones. ¿Ya? Cada nefrona trabaja de forma independiente, ¿ya? Cada una hace su propio trabajo independientemente de las demás nefronas. Ahora, el cuerpo humano solamente necesita 500,000 nefronas,
En otras palabras, si yo tengo 2 millones, tengo como 1,5 millones de nefronas en exceso. ¿Por qué tenemos tanto? Porque sucede que conforme van pasando los años, nuestras nefronas se van dañando y obviamente se van destruyendo y va reduciendo el número de nefronas. De tal manera que una persona de tercera edad, sus nefronas están muy cerca a las 500,000. Por eso ya en la tercera edad tienen problemas con algunas drogas o medicamentos, porque a veces su riñón ya no tiene la misma capacidad de poder eliminar las sustancias como antes, ¿no? Incluso pueden llegar a entrar en insuficiencias renales verdaderas, ¿ya? Bien, entonces eso, para empezar lo que es fisiología del aparato urinario. Ya mañana, perdón, el lunes, ya vemos lo que es la nefrona, que seguro está por acá, a un lado. Aquí está, ¿ven? Les voy a mostrar cómo es en un dibujo, ¿ya? Y les voy a mostrar cómo se forma la orina en cada nefrona y después cómo controlamos la presión arterial por parte del riñón. Bien. Entonces, hasta ahí sería por hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Entonces, hasta el lunes. Ya, se cuida, pórtese bien, aproveche su fin de semana para estudiar. Ya, nos vemos el lunes, entonces. Ya, chao chicos.